Entonces, eso es lo que vamos a considerar, de esa misma manera que lo hemos visto. Vamos a mirar que a la persona que estamos ofreciendo una ayuda, hay varias cosas que tenemos que considerar que influyen en esa persona. Muchas cosas que tenemos que considerar que son elementos que contribuyen a lo que acabamos de ver en el cuidado pastoral. A la persona tenemos que mirar el aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto social y el aspecto espiritual. Nosotros, cuando somos participantes y tenemos tiempo en la iglesia, quizás nos enfocamos en lo espiritual porque es lo que nosotros entendemos. Pero hay un aspecto que también cuando hablamos y ofrecemos una ayuda espiritual, tenemos que considerar también las otras dimensiones. Y si podemos considerar las otras dimensiones, entonces estamos ayudando a la persona completamente, inclusivamente, sistemáticamente. O sea, en la totalidad de lo que la persona es. Llegando a Estados Unidos en una sociedad donde se practica mucho el individualismo, en una sociedad donde se practica mucho y se realza la persona como individuo, ¿verdad? Eso marca en nosotros la manera que pensamos de la persona, que hay una sola manera de compartimentalizar a la persona. Este es mi trabajo, este es mi creencia, entonces esta es la iglesia, este es mi trabajo, lo separo, y yo puedo ser una persona diferente aquí, hacer una diferente acá. Porque yo puedo compartimentalizar las cosas. Yo soy el individuo, y yo soy el que determino que aquí puedo ser diferente y aquí puedo ser otra persona. Y a veces escuchamos dentro de las familias latinas, lamentablemente, y decimos cosas como padre hizo bien, ¿verdad? Como marido falló, pero como padre está. Buena persona. Se hace bien como padre. Porque en nuestra manera individualista de pensar, compartimentalizamos las cosas, decimos, tú puedes hacer aquí una cosa bien, y aquí la puedes hacer mal, está bien. Entonces no tenemos una integración. Y cuando no hay una integración en la manera que nosotros vemos a la persona, corremos la tendencia de querer separarlo y analizarlo de esa manera. Pero son dimensiones de la misma persona. Todo eso contribuye a la manera que la persona ve su vida y cómo vive su vida. Y también en la manera que toma decisiones. Entonces nuestro esfuerzo es como mirar esos diferentes aspectos y considerar cómo impactan en la vida de la persona que estamos extendiendo una ayuda. Este es uno de los artículos que tiene el año. El terapeuta familiar, Jorge Maldonado, ofrece un artículo sobre las fuentes de la pastoral cristiana, destacando el enfoque sistémico y su énfasis integrador. Define el perfil del consejero pastoral como agente moral y a la iglesia como agente de cambio. Concluye indicando que no serán nuestras habilidades para el diagnóstico, ni nuestra formación técnica, ni nuestra comprensión de las teorías de la personalidad los únicos factores que posibiliten nuestra eficacia en el asesoramiento familiar, sino nuestra capacidad para proponer verdaderas posibilidades de redención. Esas posibilidades de redención no residen en nosotros mismos, sino en la gracia de Dios. Lo que está diciendo el terapeuta Dr. Maldonado nos está diciendo, miren, cuando consideramos estas dimensiones de la persona, ¿ya? Biológico, psicológico, social, espiritual, tenemos que reconocer que nosotros no somos expertos en esas áreas. No somos expertos en esa área. Biológico sería el cuerpo como tal. Psicológico, pues es la manera que pensamos. Sí, en la mente. no comprendo, pero lo biológico. No. Sí, entonces el cuerpo. Hay veces que el cuerpo habla y no le hacemos caso. Especialmente para los hombres latinos, ¿verdad? Sienten dolor y ¿qué hacen? Seguimos, ¿verdad?
pero sí cómo ayudarle a mirar que para su propia salud, no solamente física, su salud mental, su salud espiritual, su salud relacional. Entonces, el terapeuta Maldonado que acabamos de ver nos está diciendo, miren, tenemos que considerar estas otras áreas y tenemos que tener familiaridad con estas otras áreas y saber cómo hablar de estas áreas. No somos expertos en ella y no nos está diciendo que tenemos que ser expertos. Nos está diciendo, nosotros sí somos expertos en lo espiritual. Esa es el área nuestra. Eso gobierna todas las demás. Esa es la base sobre la cual analizamos y usamos las demás cosas para hablar a la vida de la persona. Entonces, si vamos a estar viendo toda la totalidad de la persona y todos los diferentes factores que influyen en la persona, tenemos que saber qué impacto están teniendo. Nuestra base fundamental va a ser desde una perspectiva de fe, ¿verdad? Y eso vamos a entonces a ver ahora cómo la manera que nosotros entendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, nuestro propósito, cómo eso informa la manera que usamos las otras ciencias sociales, porque estos son ciencias sociales, ciencias de conocimiento para entender lo que está pasando con la persona. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo Maldonado es, tenemos que esperar en la gracia de Dios. Tenemos que considerar que nosotros estamos acercándonos desde una perspectiva de fe espiritual, ¿verdad? Y no tenemos que ser expertos en ninguna otra ciencia, pero no podemos descartarla tampoco, ¿verdad? Tenemos que considerar esos efectos al estar presente y ayudar con las personas. Bien, entonces vamos a entrar entonces a la teología. La teología para nosotros va a ser la base que vamos a usar para entender todo este esfuerzo de cuidado pastoral que vamos a hacer. ¿Cómo nosotros vamos a ofrecer intervenciones? O sea, ¿cómo vamos a estar presente con personas? ¿Cuál es el marco teológico que usamos para estar presente con personas? Aquí voy a pausar por unos momentos para que se estiren, porque vamos a mediados de la jornada. Se estiren las piernas un poco, tomen un café para agarrar energías renovadas y tomamos 5 minutos, ¿les parece? Sí. Y regresamos y volvemos a la segunda hora. ¿Está bien? Bien, ¿listos? Ya. Pueden seguir, no se preocupen. Toman el pan y toman café, ¿verdad? Que así nos gusta, así estamos bien. Vamos entonces. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de la manera que nosotros comprendemos quién es Dios y lo que Dios está haciendo dentro de la vida de nosotros, de los seres humanos y de las personas. Entonces, parte del ejercicio que hacemos cuando hablamos de cuidado pastoral, ¿qué es lo que motiva nuestras intervenciones? ¿Qué es lo que motiva la manera que nosotros estamos presentes con las personas cuando están pasando por su momento de crisis, de angustia, de dolor, de ayuda? Establecemos un marco teológico del cual operamos. Ese es nuestro marco para entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, nuestro rol dentro del esfuerzo de cuidado pastoral y cómo vamos a usar las otras ciencias sociales que acabamos de ver. ¿Cómo las usamos de una manera que sea dirigida y guiada por nuestro entendimiento de quién es Dios? Esa es la manera que nosotros hablamos de la teología que tenemos que construir. Vamos a ver un pasaje para reflexionar en él. Este es Éxodo 3, 6 al 8. Dios hablando con Moisés. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo al Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Cuando usted ve este pasaje, entonces,
¿Qué es lo que le salta? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que le llama, le agarra del cuello y le dice, pon atención aquí? Que me llama la atención a mí es que dice Dios, yo he visto la aflicción, he oído clamor, he conocido sufrimiento. Entonces, Dios no está lejano, Él está muy cerca en esa situación. Y lo que dice, yo he oído, he visto, he oído, he conocido, y yo voy a hacer algo. Voy a librarlos de esta situación. No, esta no es la situación que yo quiero para este pueblo. Sabemos que lo que estaban pasando por aquí era esclavitud. Entonces Dios está hablando en contra de la opresión, de la esclavitud que tenía el pueblo, diciendo, este pueblo no es para que esté esclavo, no esté esclavizado. Esa no es la vida. Tiene que ser en un lugar donde haya tierra buena y amplia, que fluye leche y miel, la abundancia de vida que vimos entonces es consistente. Consistente. De parte para nosotros considerar entonces, cuando nosotros venimos al lado de las personas para una intervención de ayuda, de cuidado pastoral, parte de nuestra teología yo creo que tiene que reflexionar esta idea de que si estamos pasando por un momento de sufrimiento, Dios está viendo, Dios está oyendo, Dios está conociendo. Entonces, ¿cuál será lo que Dios quiere hacer en ese momento? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ese momento?